Las personas podrán olvidar lo que dijiste, podrán olvidar lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y esa sensación magnífica de experiencia lo puedes generar a través del uso de la palabra. Bienvenidos a nuestra primera sesión, donde vamos a hablar de un tema muy importante dentro del desarrollo profesional de nuestra oratoria y nuestra comunicación efectiva. Vamos a hablar sobre las claves para convencer y persuadir. En nuestro primer curso de oratoria hemos entendido y aprendido el concepto de la oratoria como el arte de hablar en público con elocuencia, cuyo objetivo es convencer o persuadir. En esta oportunidad vamos a inmiscuirnos más en las técnicas de cómo convencer y persuadir a las personas. Presta mucha atención, que a continuación daremos inicio. Vamos a diferenciar entre los términos convencer y persuadir. Diferenciar ambas acciones. Convencer a alguien significa llegar a una persona a cierta conclusión usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Diríamos, por lo tanto, que para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona y para persuadir nos dirigimos al corazón, o sea, a la parte emocional. Vamos a interceder puntualmente a las emociones. La capacidad para convencer o persuadir viene a ser una habilidad social y como tal quiere decir que no nacemos con ella, sino que la podemos ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. Resulta que dentro del tipo de personalidad que nosotros vamos formando, también tiene que ver muchísimo nuestro tipo de temperamento. Tenemos a los sanguíneos, a los flemáticos, a los melancólicos. Y dentro de nuestros tipos de temperamento, significa mucho las cualidades naturales o genéticas que predisponemos para poder comunicarnos. Por ejemplo, una persona sanguínea es una persona más sociable, más enérgica, más efusiva y por lo tanto será más comunicativa. Una persona flemática es una persona más retraída, más introvertida, prefiere más los espacios cerrados, como estar en casa, leer en casa, no tener muchos amigos, prefiere estar a solas, a diferencia de una persona que sea sanguínea, que es una persona más sociable, más, vamos a decir, más emocional y se relaciona más con su entorno. Entonces, la capacidad para convencer y persuadir es una capacidad que nosotros vamos entrenando a lo largo de nuestras vidas. Y en este taller de oratoria y comunicación efectiva, vamos a conocer poco a poco a través de las técnicas que yo te iré enseñando para que tú puedas desarrollar a ese orador profesional. Claves para convencer. Para intentar convencer a otra persona, debemos utilizar una serie de técnicas y una serie de principios. En primer lugar, hay que ser correcto y educado con respecto al trato de los demás. La buena educación y las buenas costumbres son fundamentales para convencer acerca de tus argumentos. La clave está en nunca imponer ni coaccionar a la persona a la que quieres convencer. En segundo lugar, hay que procurar siempre no mentir. Si mientes para intentar convencer, perderás totalmente la credibilidad, tanto si mientes en el momento como si se descubre con posterioridad, porque no volverán a creer en ti. Así que es muy importante tener en cuenta este segundo lugar que se refiere a no mentir. Una de las mejores técnicas para intentar convencer consiste en señalar y destacar entre tus argumentos los aspectos positivos. Si, por ejemplo, quieres convencer a un compañero de que se ocupe de hacer un trabajo determinado, puedes hablarle de las consecuencias positivas. Antes de proponer cualquier alternativa, si quieres convencer, piensa en las características positivas del hecho. Es muy, muy importante.
Por último, es también muy importante el uso de la comunicación no verbal, ya que dentro del mundo de la oratoria, la comunicación no verbal representa el 77% de convencimiento a la hora de persuadir. ¿Y qué pasa con el otro restante del porcentaje? Resulta que el otro restante, que vendría a ser el 22%, se divide entre el tono de tu voz y el contenido que estás utilizando a la hora de argumentar. Pero más del 70%, ese 77% a la hora de convencer y persuadir, dependerá del lenguaje corporal que tú vas a generar. Y recuerda que nosotros tenemos diferentes formas de expresar nuestro lenguaje corporal, que más adelante lo vamos a desarrollar en una sesión especial. Entonces, el hecho de usar ademanes, tanto kinestésicos de forma general, en las manos, en el rostro, van a permitir un nivel mucho más efectivo de convencimiento y persuasión. Lo mejor es mantener los gestos relajados, la cara sonriente, distancias cortas, sin invadir el espacio de la otra persona, y un tono de voz suave y fluido. Para acabar de convencer, será bueno que te apoyes en experiencias, ejemplos o estadísticas que corroboren tus ideas. Claves para persuadir. Hemos dicho mucho antes que para persuadir tenemos que dirigirnos hacia el corazón de, obviamente, la otra persona a quien queremos persuadir. Está basada la persuasión en este aspecto que relaciona netamente a nuestras emociones. Para persuadir a la otra persona tenemos que conseguir provocar en ella una emoción determinada. Por ejemplo, en el mundo del marketing, lo que se busca no es vender el producto, sino satisfacer una necesidad. Pero para que la persona sienta que estamos satisfaciendo una necesidad, tenemos que conectar esa necesidad con una emoción. No es lo mismo que te diga, te vendo este celular y cuesta tanto, a que yo trate de persuadirte y te emocione. ¿Te imaginas tener un equipo el cual tenga la mejor cámara con una alta resolución y que tú puedas poder generar tus mejores momentos tanto en fotografías y en video? Y no solamente eso, sino que también tenga un almacenamiento tan amplio que tú ya no vas a tener la necesidad de estar transfiriendo tus imágenes o archivos a tu computador cada cierto tiempo. Además de ello, que tenga la garantía de varios años si es que por allí surge algún problema técnico y gratuitamente te lo puedan solucionar. Me encantaría. ¿Te gustaría tener un equipo de esa forma? Sí, me fascinaría. ¿Estás convencido de que sí? Sí, estoy generando la emoción de la felicidad. ¿Y qué pasa si yo te digo que con tan solo 100 soles como cuota inicial, tú puedes obtener ese equipo de sueños que va a satisfacer todas aquellas necesidades que tú requieres en un teléfono celular? Me encantaría. Entonces has llegado en el momento preciso, porque yo te voy a dar ese regalo de obtener este celular con tan solo 100 soles como cuota inicial. ¿Has notado la diferencia entre venir y ofrecerte? Mira, te ofrezco un celular que con 100 soles de cuota inicial tú lo vas a poder adquirir y tiene la mejor cámara, tiene un amplio almacenamiento. Hay una gran diferencia, porque en la primera yo he conectado mi capacidad de persuasión con la emoción, y si se trata del mundo de las ventas, pues he buscado satisfacer una necesidad. Y cuando uno satisface una necesidad, pues de hecho que siempre va a estar conectado con una emoción. Y es así, queridos amigos, cómo funciona el mundo del marketing en base a las emociones. También es muy importante que nos conozcamos bien a nosotros mismos y que sepamos utilizar la inteligencia emocional. Haciendo un paréntesis, recuerda que tenemos un taller de liderazgo y desarrollo personal donde hay una sesión exclusiva de inteligencia emocional y cómo desarrollarla, cómo aplicarla. Así que si tú quieres conocer un poco más de este tema, ve e inscríbete a este taller de liderazgo y desarrollo personal. Cerramos paréntesis. Es importante entonces conocer nuestras emociones y utilizar inteligencia emocional. La persuasión
tiene mucho que ver con la empatía y con la imagen que proyectemos sobre nosotros. Si somos capaces de generar empatía y un sentimiento positivo hacia nosotros, será más fácil poder persuadir. Así que palabras claves a la hora de persuadir es una buena actitud positiva y también la empatía, porque esto va a conectar a nuestro receptor con confianza, amabilidad y puedo creer en él, así que voy a dejarme convencer. El misterio, el miedo, el suspenso son también técnicas de persuasión porque invocan a los sentimientos, crean curiosidad y atraen la atención de quienes nos escuchan. Voy a regresar al mismo ejemplo donde yo voy a sembrar la necesidad de obtener, no de vender, porque lo que quiero es satisfacer una necesidad para emocionar y tener la venta segura. ¿Sí? Regreso al mismo ejemplo del celular. Cuando yo hacía las preguntas de, ¿te imaginas tener un equipo que tenga la mejor cámara con la mejor resolución, tanto posterior e inferior, y que tenga un almacenamiento amplio que te permita poder almacenar todas las imágenes y videos que tú vas a ir generando? Sí, me encantaría. ¿Y qué pasaría si te darían 5 años de garantía y con tan solo 100 soles tú lo podrías adquirir? ¡Wow! ¿Dónde puedo adquirir eso? ¿Qué acabo de hacer? Con la curiosidad, la sorpresa, he generado la inquietud de que la otra persona quiera adquirir aquello que yo ni siquiera he mencionado que es, pero esta persona ya lo quiere obtener. Entonces, gracias al misterio y el suspenso, he creado esa sensación de sorpresa y la otra persona ya ha sido persuadida en base a este tipo de sentimientos y emociones. Decíamos que para convencer había que utilizar un tono de voz suave y fluido. En cambio, para persuadir, las palabras y la comunicación deben ser intensas. No necesariamente tengo que hablar de una forma lineal. Para convencer sí, porque hemos dicho que para convencer voy a recurrir a la razón, a la explicación, el por qué. Pero sin embargo, a la hora de persuadir hemos dicho que atacamos más a la emoción, en sentido figurado al corazón. Entonces voy a tener que utilizar emociones a la hora de hablar. Por ejemplo, ¿te imaginas tener un celular último modelo que tenga la mejor cámara? Sí. Wow, déjame decirte que has llegado en el momento preciso porque nosotros estamos lanzando este equipo que con tan solo 100 soles te lo puedes llevar a casa. ¿Qué te parece? ¿Has notado ahora la diferencia entre los 3 ejemplos que he ido poniendo? Ahora he sembrado más emoción en mis palabras. Esto con el objetivo de persuadir. Un estudio dividido a 88 usuarios en 3 grupos para ver cuál de entre 3 discursos sonaba más efectivo o causaba mayores impactos. La única diferencia fue que entre los discursos era que uno de ellos contenía la palabra maldito. Entre estos 3 discursos, cuando se hizo este estudio, esta palabra maldito, ¿sí?, se utilizó al comienzo de la frase. El resultado fue que contenía esta palabra más fuerte y fue el más efectivo para persuadir. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué si no es una buena palabra? Depende de la coyuntura o el contexto. Resulta que al utilizar esta palabra generó una emoción, despertó una emoción que permitió persuadir al público. Ejemplo de convencer y persuadir. Para ver la diferencia, lo mejor es usar un ejemplo muy sencillo. Si tratamos de convencer o de persuadir a alguien para que lea los periódicos, lo haremos de la siguiente manera. Y vamos a poner 2 ejemplos. Con la situación de convencer a una persona, vamos a poner el ejemplo de Pedro, para convencer a Pedro de que lea los periódicos. Si aplico la técnica del convencimiento, voy a utilizar las siguientes palabras. Si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. En este ejemplo le intentamos convencer con argumentos dirigidos a la cabeza. Leer los periódicos es estar informado, es lo que estamos dando a entender. Con el argumento de si no lees los periódicos,
no podrás informarte de los acontecimientos actuales. Eso es convencer. Ahora vamos a poner un ejemplo de persuadir. Pedro, si no lees los periódicos, no tendrás tema de conversación con nadie. Le intentamos persuadir con argumentos que buscan los sentimientos. No leer los periódicos genera rechazo y soledad. ¿Hemos entendido más claro entonces la diferencia entre convencer y persuadir? Con el ejemplo de pedirle a Pedro de que lea los periódicos. En el primer ejemplo de convencer, le estamos diciendo a Pedro de por qué es que debe leer los periódicos para estar informado. Y en persuadir, por qué lo necesita. Porque si no lo hace, no tendrá tema de conversación y por ende será rechazado. Y estará solo, no tendrá amigos. Entonces, esa es la diferencia clara en este ejemplo entre convencer y persuadir. La comunicación persuasiva es parte de la comunicación. Mediante la misma se pretende influir de una manera más directa que mediante otro tipo de comunicación, en la que se pretende la expresión de una opinión, sentimiento o estado de ánimo, o bien la información a otra parte de algo. A continuación, para poder terminar esta sesión, vamos a conocer algunos pasos o consejos de cómo convencer a alguien para que haga algo. Pero antes, déjame aclarar que cuando nosotros aplicamos la técnica del convencimiento y la persuasión, no pretendemos manipular de una forma negativa. Recuerda que nosotros somos líderes. Un buen orador es sinónimo de un buen líder y que por ende maneja un excelente liderazgo. Entonces, nuestra capacidad de convencer y persuadir va a estar ligada a una manipulación positiva, donde querramos buscar acciones buenas en nuestro público. Paso número 1. Comunica siempre en un lugar. Paso número 1. Comunica siempre en el lugar y en el momento adecuado. 2. No seas directo. No empieces diciendo lo que quieres. Sabes que hay muros entre las personas que debemos sortear y bajar. Defensas que no todos tenemos. Así que empieza hablando de forma genérica y tranquila, haciendo que la conversación empiece a tomar forma y sentido. 3. Adopta una actitud valorativa. 4. Cuando vayas a pedir algo, primero explícate y luego hazlo con convicción. Por ejemplo, Mario, permíteme que te explique por qué me importa tanto este proyecto. Laura, quiero que sepas la importancia que tiene todo lo que estás llevando a cabo. Luis, antes de que empecemos a entrar en detalle, me gustaría explicarte las razones que me han llevado a... 5. Luego pide y sé claro y directo. Ejemplo, así que lo que vamos a necesitar es tu ayuda en este proyecto y que lo hagas a través de tu red de contactos. José, lo que necesitamos es que hagas un plan de negocios para los próximos 3 años y que promuevas el crecimiento de la compañía en Asia. 6. Habla en plural e incluye el nombre de la otra persona en tu conversación. Su nombre será la palabra más dulce que él puede escuchar, así que utilízalo puntualmente en la conversación, haciendo una comunicación inclusiva en plural. Por ejemplo, nosotros somos parte del cambio gracias a la empresa que vamos a generar en la ciudad del Cusco. Es por eso que con un Juan, con María, que son excelentes profesionales, vamos a lograr este objetivo. El hecho que ellos escuchen sus nombres y que los incluyamos los va a hacer sentir mucho más importantes y por ende nuestra conversación va a ser mucho más persuasiva y convincente. 7. Compórtate de forma colaborativa. Sé generoso con tus palabras. 9. Fija una meta y un objetivo. Y por último, recuerda los básicos de la negociación. No olvides ceder un poco, mantener una actitud profesional y cercana y sobre todo no ponerte en contra de la otra persona. A veces no estará dispuesta o dispuesto a dejar su muro en el principio y dale tiempo. Empieza a aplicar todas estas técnicas de persuasión y convencimiento que hemos aplicado
y escríbeme en la caja de comentarios cómo te ha ido. Nos vemos en una próxima sesión.